Bienvenidos a este segundo capítulo del curso de piloto privado de avión de ProFlight. En este caso vamos a desarrollar el tema de toma de decisiones aeronáuticas, Aeronautical Decision Making, para lo cual en la industria aeronáutica uno de los factores que disparó que las autoridades y la industria comenzaron a poner cada vez más énfasis en los factores humanos fue un tristemente célebre accidente del vuelo de Eastern 401 en diciembre de 1972, en el cual básicamente lo que sucedió que en una aproximación nocturna al aeropuerto de Miami en condiciones excelentes meteorológicas, en el momento posterior a la extensión del tren de aterrizaje, una de las luces indicadoras de tren abajo y trabado que debieran ser verdes, una por cada conjunto de tren. En este caso, la luz verde del tren de nariz no encendió y el capitán comenzó a hacer un escape, una aproximación frustrada, que significa interrumpir la aproximación, y pidió el control de tránsito aéreo que le dieran vectores, le asignaran un área o una trayectoria para que les permitiera analizar la falla. Lo concreto en este caso es que en un aeroplano que era tripulado por una comandante, primer oficial e ingeniero de vuelo, los tres se concentraron única y exclusivamente en la falla de la lamparita. Involuntariamente se desconectó el piloto automático, cuya señal audible de que se estaba desconectando ninguno de los tripulantes la percibió. El aeroplano estaba tan bien compensado que muy lentamente comenzó un leve descenso, pero continuo, hasta llevarse por delante el terreno en una zona pantanosa al oeste de Miami, hacia el Golfo de México, que se llaman Everglades, y tan es así que la gran parte de los ocupantes del aeroplano fallecieron y tuvieron daños no tanto por el impacto del accidente, sino por la fauna de caimanes, pirañas que hay en esa zona. Es una zona de vuelta extremadamente pantanosa. De todas maneras, el aeroplano sí tuvo daños muy considerables por el impacto. Lo emblemático de este caso a nivel de toma de decisiones es que se lo tomó no para cuestionar a la tripulación, que obviamente hizo lo mejor que creyó conveniente, sino para de ahí en adelante empezar a enfatizar la asignación de prioridades, la distribución de tareas, una serie de cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones a bordo. En ese sentido, la FAA considera la toma de decisiones aeronáuticas como el proceso de toma de decisiones en un ambiente exclusivo, único, como lo es la aviación, siendo esto un abordaje sistemático al proceso mental utilizado por los pilotos para determinar de manera consistente el mejor curso de acción en respuesta a un determinado conjunto de circunstancias. Por lo tanto, es aquello que el piloto intenta realizar basándose en la última y mejor información que ese profesional tiene disponible. Una de las cuestiones interesantes para cooperar con el proceso de toma de decisiones o el acto de toma de decisiones de un piloto es tener presente en qué fases del vuelo se produce la mayor cantidad de accidentes, en este caso de la aviación general. Por lo tanto, por ejemplo, en el proceso de la fase de despegue y ascenso inicial, que solamente
dura un 2% del total de una misión típica. Sin embargo, en ese brevísimo porcentaje del total de la misión se han producido el 23,4% de los accidentes en la aviación general, y con el mismo criterio en el 24,1%. Con lo tanto, hacen prácticamente el 50% de los accidentes se produce en la fase de despegue, ascenso inicial y aproximación y aterrizaje. Un aspecto que tenemos que tener muy en consideración es que en el ambiente aeronáutico, a nivel de la influencia de la toma de decisiones, afecta no solamente a las tripulaciones a bordo y a cargo de la conducción de una aeronave, sino también al área y al personal de mantenimiento, al personal de control de tránsito aéreo, el personal de rampa en los aeropuertos, etc. Una cuestión que ocupa uno de los capítulos que vamos a ver terminando el curso, que es la gestión de riesgo, tiene que ver muchísimo en el proceso de toma de decisiones, en el cual el piloto debe identificar los peligros o las amenazas, evaluarlas, analizar la manera de controlar ese entorno, tomar decisiones para controlar el riesgo, utilizar apropiadamente los elementos de mitigación o evasión de los riesgos que uno pueda tener oportunidad de hacer, y por último, monitorear los resultados. El riesgo, como vamos a ver en la definición de la OASI, es la evaluación de las probables consecuencias de un peligro expresados en términos de severidad de esa amenaza o peligro y probabilidad de que ocurra, y tomando siempre la peor circunstancia previsible. Y en términos de severidad y probabilidad de que ocurra, se suele calificar en 4 o 5 dimensiones la probabilidad y la severidad. La severidad, cuando se evalúa el riesgo, puede ser calificada de catastrófica, crítica, marginal o despreciable, y del mismo modo la probabilidad de ocurrencia puede ser probable, ocasional, remota e improbable. La interacción de la severidad con la probabilidad nos va a dar el nivel de riesgo que una determinada misión o circunstancia tiene. Obviamente, una severidad cuyas consecuencias pueden ser catastróficas y una alta probabilidad de que ocurra es un riesgo altísimo. Por el contrario, una severidad relativamente marginal o despreciable y una probabilidad improbable nos ubica en un nivel de riesgo de los más bajos. Ese es el criterio con el que se analiza y evalúa el riesgo. Como lo anticipamos, según la Organización para la Aviación Civil Internacional, se define riesgo como la evaluación de las probables consecuencias de un peligro expresado en términos de severidad y probabilidad, tomando como referencia la peor condición previsible. Estas imágenes no son muy claras debido a que no se pueden ampliar mucho, pero en el libro de referencia de guía del curso van a encontrarlas, y no solamente eso, sino la explicación de cada una, pero básicamente se refiere a que la toma de decisiones puede ser como parte de un proceso de resolución de problemas que termina en una toma de decisiones, por lo tanto, un proceso de actitud mental espontánea como el brainstorming, actitud mental racional para calificar, clasificar, seleccionar, elegir ideas alternativas, o sea, todo un proceso de toma de decisiones, mientras
Otro tipo de decisiones son definitivamente un acto, porque son decisiones automáticas, instantáneas, no racionalizadas mediante un proceso. Lo que sucede a alguien que está conduciendo un vehículo y se le cruza inesperadamente un chico con una pelota, no hay posibilidad de que para frenar haya un proceso racional, instantáneamente, la mente está acondicionada de tal manera que reacciona de manera absolutamente espontánea e inmediata ante un evento. Lo mismo en aviación, hay entrenamientos como en el descenso de emergencia o como una falla de motor en el momento próximo al despegue, a la rotación, en una velocidad que justamente ya vamos a ver más adelante, se llama V1 por velocidad de decisión, justamente es porque no hay, en esas circunstancias, como en otras muy pocas, no hay probabilidad de tomar la decisión como consecuencia de todo un proceso, análisis, evaluación de futuros impactos de la decisión que uno va a tomar, sino que uno tiene que estar debidamente entrenado para, en caso de una descompresión sorpresiva, de una pérdida de presurización de la aeronave, inmediatamente ponerse la máscara de oxígeno, porque no hay tiempo para otra cosa. Lo mismo cuando hay que decidir detener el avión mediante todos los medios de frenado disponibles o continuar el despegue en el momento de la velocidad de decisión. Son dos tipos de enfoque, uno más asentado en lo que es un proceso de resolución de problemas que termina en una decisión, y el otro una decisión como un simple acto. Otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta en la toma de decisiones es la repercusión en el piloto y en las tripulaciones compuestas de la multiplicidad y simultaneidad de tareas. Una de las características que tiene la manipulación de una aeronave, volar una aeronave, estar a cargo de ella, es justamente la multiplicidad de tareas que un piloto tiene que ejecutar y controlar y monitorear, y muchas veces la simultaneidad de ellas, el control del avión, de los comandos en sí, el control de los instrumentos, el control de las performances, de las características de los parámetros del motor, la atención distributiva con el control de tránsito aéreo, que lo está llamando, o lo puede llamar, la atención que tiene que tener en la frecuencia de radio para ver qué está pasando con otras aeronaves en las inmediaciones. En definitiva, es todo un proceso de entrenamiento que termina impactando en la toma de decisiones del piloto, a tal punto que hay fases del vuelo como la aproximación y el aterrizaje, y en muchos casos el despegue, que la carga de la exigencia laboral al piloto, la carga de trabajo, puede llegar a exceder esa demanda y exigencia, puede llegar a exceder momentáneamente las capacidades del piloto en alguna fase del vuelo. Generalmente, cuando ocurre, no es por periodos de tiempo muy largos, pero sí de manera muy significativa el nivel de demanda que el piloto recibe. Entonces, conociendo esto, que estadísticamente las fases del vuelo, como aproximación, aterrizaje y despegue, son aquellas que más exigencia demandan al piloto, hay que estar muy atento para concentrarse y seleccionar, priorizar absolutamente las actividades para que otras tareas que pueden resultar secundarias o postergables en ese momento no ayuden a que se nos exceda nuestras capacidades, al menos instantáneamente. Otra de las cuestiones
que puede afectar, está afectando últimamente según las estadísticas de incidentes y accidentes respecto a la toma de decisiones, es que tripulaciones absolutamente acostumbradas y entrenadas a una determinada configuración de instrumentos para monitorear, como un panel totalmente digital o uno totalmente analógico, cuando cambian de aeronave, el entrenamiento, el acostumbramiento, estar habituado a efectuar la tensión distributiva de los instrumentos en un determinado escenario o en otro, según el instrumental con que se cuenta, puede llegar a que cuando se cambia de configuración de sistema instrumental, al cambiar de aeronave, uno esté acostumbrado a buscar y a distribuir su atención en un tablero de una determinada manera, de parámetros que en otro tablero están en otro lado, y eso puede afectar la toma de decisiones. Para todo este proceso y acciones relacionadas con la toma de decisiones, las autoridades, especialmente la Federal Aviation Administration, han publicado y recomiendan muy enfáticamente cierto tipo de listas de chequeo para que el piloto se habitúe a usarlas, al menos alguna de ellas, seleccionando la que le resulte la más apropiada, y para algunas circunstancias es más apropiada un tipo de lista de chequeo de las recomendadas y para otras circunstancias otro, pero lo importante es que ustedes las conozcan y a lo largo de la evolución de ustedes en el curso y en la actividad como ya pilotos recibidos, puedan determinar la manera y la herramienta más, o las herramientas que considere cada uno la más apropiada para que le ayude a el proceso de toma de decisiones, para tener en cuenta o no dejar de tener en cuenta algunos factores mínimos. Por ejemplo, la lista de chequeo denominada 5Ps o 5Ps es aquella en la que la FAA nos dice, bueno, ante cualquier toma de decisiones, considerar tener un plan, cuál es nuestra intención respecto a la situación y el ambiente, tener en cuenta la aeronave, el piloto, los pasajeros y la programación a nivel de asignación de prioridades, etcétera. La lista denominada 3Ps es aquella en donde esta 3Ps está conformada además por 3 checklists en sí mismas, 3 listas de chequeo independientes. Una que nos va a ayudar a tener una buena percepción de la realidad para tomar buenas decisiones, que se llama PAVE. También cada una de ellas es un acrónimo. La otra está relacionada con el proceso de toma de decisiones, CARE. Y TEAM está relacionada con la realización, con la ejecución de una determinada toma de decisiones. La PAVE está conformada por Pilot, Aircraft, Environment, o sea, el ambiente, y presiones exteriores. El piloto, la aeronave, el ambiente y presiones exteriores. Para esto, nosotros nos tenemos que apoyar, según el espíritu de esta checklist, utilizar esta para poder percibir la realidad, el escenario, las circunstancias lo más adecuadamente posible. No dejar de tener en cuenta como mínimo estos 4 elementos. Ya a nivel de otro enfoque del proceso de la toma de decisiones, nos ayuda la CARE, que es medir, evaluar las consecuencias de una determinada toma de decisiones, las alternativas u opciones que yo tengo, que normalmente no es una sola, la realidad en términos de aquella percepción de la realidad que tuvimos previamente, que estar seguro de que nuestras
cuestiones psicológicas, etcétera, no alteren realmente lo que en verdad está pasando, y de vuelta las presiones exteriores, no claudicar, no someterse a presiones del ambiente y de las circunstancias. Y el team, ya a nivel de cuando ejecutamos lo que vamos a hacer, a tomar las decisiones, antes de hacerlo, tener en cuenta si el riesgo que implica una decisión puede ser transferido, por ejemplo, cambiando de aeronave, si hay factores de riesgo que, como instrumental, que no esté funcionando bien, o sistemas con el que tenga dudas, etcétera. Si el riesgo que detecto puede ser eliminado, eliminarlo. Si puede ser aceptado porque está dentro de, como vimos, la relación entre severidad y probabilidad de que ocurra es tal que yo lo puedo aceptar a ese nivel de riesgo, o si hay maneras que yo pueda mitigar. Si hay un instrumental, una determinada luz, como la luz de aterrizaje, que no la tengo en servicio y yo tengo que operar de noche, es una cosa. La manera que la puedo mitigar es asegurarme de operar de día, de que pueda eventualmente ceder el hecho de que no tenga funcionando completamente las luces de aterrizaje. Hay otra checklist que se denomina Decide, por decidir en inglés, que también nos ayuda a que en el proceso de toma de decisiones tengamos en cuenta al menos estos pasos. Detectar las amenazas, los peligros, estimar las probables situaciones que ese peligro o amenaza puede generar, elegir entre opciones deseables la más adecuada, identificar lo que ocurriría en condiciones de que satisfactoriamente se cumpla lo que yo necesito que suceda al tomar una decisión, ejecutar la decisión que se consideró la más apropiada, y evaluar las consecuencias futuras y resultados inmediatos. Hay otra lista que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, con el self en inglés, con uno mismo, que se llama I'm safe. Y es que, así como I'm safe es la contracción de yo soy seguro en inglés, es también el acrónimo de revisar no menos de estos 5 elementos de la aptitud personal en el momento previo de tomar una decisión o de realizar un vuelo. Uno está relacionado con la enfermedad, cómo me siento a nivel fisiológico, si estoy o no en condiciones óptimas para eso. Otro, si estoy tomando medicación cuyos resultados puedan alterar la conducta en términos de producir somnolencia, pérdida de conciencia situacional, resultados colaterales que no son recomendables para volar tomando esa medicación. Otra, si estoy padeciendo un nivel de estrés superior al que todo el mundo sufre habitualmente, pero ustedes saben que hay condiciones de estrés que deterioran, degradan significativamente el desempeño humano. No es lo mismo una persona sometida a las circunstancias habituales de la vida, a cuando ese mismo individuo acaba de divorciarse, de mudarse, tiene un hijo con problemas de salud, le están reclamando en el banco que si no cubre la cuenta se la van a cerrar. Evidentemente son condiciones que degradan la performance de ese individuo, y por lo tanto su toma de decisiones no va a ser la más adecuada. Ni hablar de
cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol o cualquier estupefaciente, con la fatiga aguda o crónica que un individuo pueda estar padeciendo, que pueda afectar directamente su toma de decisiones, y si está teniendo una alimentación e hidratación apropiada que pueda, que por el contrario pueda ocasionar una degradación de sus capacidades. Esto, obviamente, relacionado con el autoconocimiento y analizar con honestidad su propio certificado de aeronavegabilidad, va a determinar que el piloto considere a seguir adelante o no seguir adelante con una determinada misión. Por lo tanto, es tan importante conocerse uno mismo como conocer las aeronaves que volamos. Sin embargo, tenemos muchísima más habilidad y capacidad para detectar inmediatamente un problema técnico en el avión o cuando nuestra computadora está un poquitito más lerda que lo habitual, a detectar cuestiones en nosotros y en los otros, en nuestro copiloto, nuestro compañero para volar, una reducción de la performance o una probable degradación de la performance del ser humano. Entonces hay que estar atento a las propias limitaciones para decir, ¿sigo o me detengo acá? El airmanship está asociado a una de las cuestiones que definitivamente van a impactar más profundamente en la toma de decisiones. El airmanship, que es un término proveniente de seamanship, tomado de la navegación, como muchas cosas en aviación, son el conjunto de habilidades que hacen de un profesional de la aviación que tenga una formación y en consecuencia un proceso de toma de decisiones de una integralidad tal que no se limite a saber de aerodinámica, de haber sacado 10 en todos los exámenes de navegación aérea que haya tomado, porque eso solamente, que es importantísimo, pero es solo conocimiento. El tema es que el proceso de toma de decisiones incluye el conocimiento, pero también incluye un montón de otras componentes que si el piloto no las ha desarrollado, el proceso de toma de decisiones no va a tener la calidad que debiera. Para empezar, es un proceso que está fundado en la disciplina propia del individuo, del equipo y de la corporación u organización a la que pertenece. Está fundado en el continuo esfuerzo para una mejora continua del desempeño profesional, para tener el mejor de los desempeños cada día superándolo. Y a su vez, el airmanship requiere de un amplísimo rango de habilidades psicomotrices, de un altísimo rango de habilidades cognitivas, lo mismo que del conocimiento, autoconocimiento, del conocimiento de la aeronave, de la ciencia y el arte de volar, del entorno, del riesgo, y a tener apropiadas actitudes, no solamente aptitudes para volar, sino actitudes, porque las aptitudes, ser apto para algo, se construye, es una construcción a medida de que se adquiere conocimiento y experiencia acumulada, pero las actitudes se modifican. Hay actitudes peligrosas, temerarias, de un piloto, de un chico que anda en moto, como actitudes de prudencia, de conocimiento de las propias limitaciones, etc. Por lo tanto, el airmanship es una disciplina extremadamente holística, integral y completa que el piloto debe ir desarrollando, y para lo cual la experiencia es muy importante.
De alguna manera, si podemos definir airmanship como la medida en la que un piloto es absolutamente consciente de todos los elementos relacionados con su aeronave, con su entorno operativo, con sus propias capacidades y sus comportamientos, con sus habilidades y destrezas psicomotrices para el vuelo. La combinación de todo esto con buen juicio y sano criterio, con sabias tomas de decisiones, con no restar atención a los detalles y con un altísimo sentido de la disciplina operativa, de la autodisciplina. El autor de uno de los modelos de pilotaje o de airmanship más aceptados, respetados y a los que más se adhieren la mayoría de los pilotos, que es el doctor Tony Kern, que desarrolló un modelo de pilotaje de airmanship y después en un libro, en uno de sus libros, Redefining Airmanship, lo reformuló. Insiste enfáticamente en lo que hoy se considera la asignación de prioridades número 1, la regla de oro para el vuelo, ante circunstancias imprevistas, ante los cisnes negros que puedan aparecer, ante una falla determinada, etc. Y es que las prioridades tienen que ser estas y no faltar ninguna de ellas. Volar la aeronave. Primero, chequear la aeronave en términos de la actitud de la aeronave, de la velocidad apropiada, de la altitud apropiada y del sistema instrumental y de automatismo que respondan a que la aeronave esté bajo control. Inmediatamente posterior o simultáneamente a eso, navegar vertical y horizontalmente. El piloto, independientemente del máximo nivel de automatismo con que cuente, es el único responsable para que la trayectoria de la aeronave, tanto horizontal como vertical, sea la deseada, la esperada, no que la aeronave esté yendo para donde quiere. Comunicarse. La comunicación es uno de los factores contribuyentes a incidentes y accidentes y fatalidades. En casi la mayoría de los casos no falta nunca el tema que uno de los factores contribuyentes haya sido la mala o la falta o la falla de comunicación humana. En algunos accidentes ha sido la causa. En la inmensa mayoría, una de las causas o factores contribuyentes. Por lo tanto, hay que prestarle muchísima atención a la calidad de la comunicación interna en el cockpit y externa con el control de tránsito aéreo, con los pasajeros, con otros pilotos en aeronaves que estén compartiendo el espacio aéreo, con la compañía, con un servicio de mantenimiento, con quien sea que nos comuniquemos, hacerlo de la manera más efectiva. Hacer el seguimiento del monitoreo de todos los sistemas de automatismo y niveles de automatismo con que la aeronave cuente. Y por último, chequear que todas aquellas cosas que han cambiado sigan o se mantengan bajo el control cuando alguna circunstancia inesperada ocurre. Monitorear constantemente todo el resto de las variables que intervienen en el vuelo. Esto es la regla de oro. Esto es, a nivel del proceso de toma de decisiones, lo que jamás debemos olvidar, que son las prioridades que le debemos asignar a nuestras tareas y en base a las cuales debemos delegar si tenemos en otro y podemos delegar en otro algunas, pero sí que sepamos que el piloto al mando es el responsable de volar el avión, o sea, mantener la aeronave bajo control, navegar vertical y horizontalmente, comunicarse efectivamente en todos los aspectos, manejar el nivel de automatismo en los niveles apropiados para cada una de las circunstancias que corresponda y monitorear que todo lo demás
se mantenga en orden. El doctor Tony Kern, aparte de ser autor de muchísimos libros, de los cuales estos 5 son los más emblemáticos, de los cuales a su vez los 2 inferiores, Flight Discipline y Redefining Airmanship, fueron los libros de aviación más vendidos los últimos 25 años. El doctor Tony Kern, aparte, fue aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y propone un modelo de airmanship que se fundamenta en 3 aspectos. Tiene fundamentos, pilares del conocimiento y resultados. Los fundamentos, las bases, los cimientos de este templo de airmanship que cada uno debe construir para sí mismo, el primero de todos es la disciplina. Nada se puede construir sobre la indisciplina. El segundo es la destreza, la adquisición con entrenamiento de habilidades psicomotrices, destreza. El tercero es la competencia, mantenerse competente en el sentido de entrenamiento reciente, experiencia acumulada en determinadas operaciones, estar habilitado y adaptado a una determinada máquina, etcétera, como vamos a ver más adelante. Teniendo estos 3 fundamentos o principios totalmente consistentes, empezamos a levantar 6 pilares de conocimiento. El conocimiento sobre uno mismo, sobre el equipo en términos de team, no equipamiento hardware, sino equipo en cuanto a team. El conocimiento de nuestra aeronave, el conocimiento del ambiente, del entorno operativo, la debida gestión del riesgo y el conocimiento profundo de las características de una misión específica. Para cada misión debo analizar en profundidad las características de la misma. Una vez que se desarrollan estos pilares del conocimiento y la formación del piloto, arriba de eso se puede apoyar haber alcanzado y mantener un nivel de conciencia situacional. La conciencia situacional es un proceso de 3 pasos, de 3 fases de percepción, de comprensión de lo que se ha percibido y de proyección de lo que se ha comprendido, que en términos más simples se puede expresar como la percepción de la realidad lo más parecido a lo que en verdad está sucediendo. Porque, como decíamos momentos anteriores, muchas veces los individuos, por infinitas razones que vamos a ver al tratar factores humanos más adelante, tenemos una percepción de la realidad que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sino con cómo nosotros la percibimos. Recién ahí, habiéndose formado y alcanzado ese dintel fundamental en donde está cimentado por esos 6 pilares y estos 3 principios y fundamentos, se alcanza un criterio y un buen juicio tal que produce resultados cuando tomamos decisiones. La disciplina operativa, sin ella, tanto un aviador como una organización puede desarrollarse hasta la excelencia. Sin ella jamás podremos madurar hacia nuestro máximo potencial. Necesitamos disciplina para alcanzar nuestro máximo potencial. La falta de disciplina operativa permite que en un solo instante se malogren años de desarrollo de habilidades e incorporación de conocimiento. La disciplina operativa es la fuerza y la energía necesaria para desarrollar sistemáticamente todas las áreas del pilotaje, actuar criteriosamente ante las tentaciones y utilizar la aeronave en forma segura dentro de las pautas operacionales, regulatorias, organizacionales y del sano juicio. En los momentos más críticos, nada mejor que tener presente el gran valor del silencio y el orden. Disciplina. La destreza. Hay momentos en la vida de cada piloto en que se le requiere hacer algo verdaderamente especial, único o inesperado, que requiere destreza. Algo que solo él o ella tengan la facultad o posibilidad de hacer debido a su condición, su destreza, su formación, entrenamiento
Qué lástima si las circunstancias no lo encuentran a ese aviador debidamente preparado. Para eso hay que tener desarrollado un criterio de seguridad operacional, haber alcanzado eficacia operativa, eficiencia operacional, o sea, llevar esa eficacia a el menor costo posible y altos niveles de precisión en cada una de las actividades que uno realiza. Un piloto con menos de 10 y más de 80 horas de vuelo mensuales está en una situación de riesgo significativamente mayor que aquel que ha volado entre 30 y 60 horas en el mismo lapso, porque esto hace a que la experiencia reciente ni falte ni produzca fatiga, estrés, desmotivación. Los niveles de fatiga y estrés tienen que ser absolutamente adecuados y aceptables. La condición física, fisiológica debe ser la óptima y la actitud y aptitud mental absolutamente proactivas, positivas. Hay que tener interés, pasión y divertirse cuando uno ejerce la profesión, si no, no sirve. Por lo tanto, estos tres principios y fundamentos, como todo fundamento y valor clave, desarrollar, fortalecer y consolidar estos fundamentos asegura que la construcción de nuestro pilotaje se apoye sobre bases genuinas, consistentes y adecuadas. Porque si esto no es lo apropiado, cuando empecemos a apoyar otras cosas sobre ello, es como un gigante con pies de barro o arena. Tarde o temprano se va a desmoronar ante cualquier cosa que le pongamos arriba. Respecto a los pilares del conocimiento, el de uno mismo, el autocontrol y el conocimiento de uno mismo son las formas más elevadas de soberanía. El autoconocimiento y el dominio de sí mismo son trascendentales para el piloto en términos de poder evaluar con honestidad y sistemáticamente su propio certificado de aeronavegabilidad, como lo dijimos, y por lo tanto hay que saber identificar y evadir, jamás adoptar actitudes peligrosas que no solamente no cooperan, sino que atentan contra el buen proceso de toma de decisiones y el buen airmanship. Entre ellas están aquellas caracterizadas por a mí nadie me dice lo que debo hacer, necesitamos hacerlo ya, eso a mí no me va a suceder, yo puedo hacerlo esto antes y mucho mejor que cualquier otro, vamos a llegar, vamos a aterrizar. Ah, sí, no te preocupes, esto ocurre todos los días. Esto se llama antiautoridad, esto se llama impulsividad, esto omnipotencia, esto macho pilot, esto presión o ceder ante las presiones y esto complacencia, que es mucho lo que está generando el elevado nivel de automatismo hoy en día. Y la otra cuestión a la que hay que estar muy atento es a cuando la motivación por el vuelo es afectada en forma negativa. Cuando por alguna razón podamos identificar o que no estamos motivados para volar, o que lo hemos estado altamente y lo estamos perdiendo. Hay que saber identificar eso porque muchas veces se empieza con desmotivación y se termina con desadaptarse al vuelo por justamente no estar debidamente motivado. En cuanto al segundo pilar, al equipo, al team, hay que hacer una evaluación crítica de la aptitud del otro. ¿Qué puede esperarse del otro como resultado de su formación, entrenamiento, destreza y posición? Una evaluación crítica de la capacidad del otro, de qué puede hacerse cargo el otro en las actuales circunstancias y su actual estado físico. La evaluación crítica del conjunto de recursos disponibles dentro del envolvente actual de espacio y tiempo respecto a personas que pueden llegar, aunque sea momentáneamente, a formar parte de nuestro equipo. ¿Con qué y para qué, con quiénes y por qué puedo contar para sumarse a mi equipo? El control de tránsito aéreo, otros pilotos, pasajeros que nos puedan asistir en algo, personal de rampa en determinadas circunstancias,
aunque estemos volando solos un avión single pilot y que seamos el único ocupante del avión, en realidad, salvo en casos absolutamente excepcionales, siempre tenemos la posibilidad de contar con otro para que nos asista, nos apoye en una determinada circunstancia. Respecto a la aeronave, obviamente que cuando decimos el conocimiento de la aeronave, no es solamente conocer los sistemas, las limitaciones, la performance de esa aeronave, sino si la misma nosotros estamos debidamente familiarizados y lo suficientemente entrenados como para tener absoluto control sobre la misma y eventuales limitaciones de la aeronave para con la misión que quiero cumplir, porque probablemente la aeronave para un determinado tipo de vuelo esté en condiciones y para otro determinado tipo de vuelo no. Por lo tanto, que la aeronave con la que cuento sea apta y compatible con la misión que voy a realizar. Respecto al entorno, al ambiente, al entorno operativo, la Organización para la Aviación Civil Internacional ha establecido y afirmado que el ambiente aeroespacial es un entorno altamente amenazante. Esto no quiere decir que lo tomemos como para tener miedo a volar, sino que por el contrario, exactamente lo contrario, al reconocerlo y aceptarlo, seamos absolutamente conscientes de que hay cuestiones, por solamente decir alguna, mantenimiento, congestión de tránsito, relaciones con el equipo de tierra, efectos meteorológicos, influencia cultural, distracciones, cuestiones con el control de tránsito aéreo, terreno montañoso o con obstáculos, aeropuertos o zonas desconocidas, ilusiones visuales, matrículas similares en el entorno del espacio aéreo que estamos compartiendo, presión industrial por los horarios, por el pasajero, por la compañía, fallas o posibles fallas, situaciones anormales o de emergencia en los sistemas o subsistemas, desvíos del vuelo por cualquier circunstancia, automatismo y complacencia, cuestiones relacionadas con el idioma y lenguaje, con el control de tránsito aéreo, con otros pilotos, por decir algunos, y podemos seguir llenando casilleros, no porque sean estos taxativamente los aspectos que hacen a un entorno operativo complejo, sino que son solamente enunciativos. Hay seguramente muchísimos más factores que hacen que el entorno operativo nos obliguen a hacer una constante análisis, evaluación y comprensión del mismo. No es lo mismo cometer un error en este contexto operativo con muy baja tolerancia al error que cometer un error en otras circunstancias. Por lo tanto, esto es lo que alienta y estimula y se recomienda un enfoque sistémico de las operaciones y que la OASI lo considere un entorno operativo altamente amenazante. En cuanto al riesgo, la adecuada identificación, análisis, evaluación, valoración y gestión del riesgo operacional es fundamental, sobre todo como consecuencia de eso, determinar la tolerabilidad del riesgo para lograr y mantener el riesgo ALARP. ALARP es un término acuñado por la Organización de la Aviación Civil Internacional, por la OASI, que representa alcanzar y mantener el riesgo as low as reasonably practicable, tan bajo como lo razonablemente factible. Si el tamaño de la amenaza o del peligro yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar el grado de vulnerabilidad mío o de mi organización para convivir con esa amenaza. Entonces, mantener el riesgo en un nivel tan bajo como resultemente factible, as low as reasonably practicable, es lo que como aviadores tenemos que lograr mantener. Más bajo que esto sería imposible, porque sería únicamente posible con el avión detenido, guardado y protegido en un hangar. Esta es la razón por la cual
el análisis y evaluación de un riesgo, de un peligro identificado, se mide en términos de la magnitud del daño posible, o sea, la severidad y la probabilidad de que esa amenaza ocurra. Una de las maneras para clasificarlo es cualitativamente, en donde lo vimos como bajo, nivel bajo, medio o altísimo o alto el riesgo. Otro es asignarle un valor a cada eje y la intersección se multiplica. Por lo tanto, un riesgo de 2 por un riesgo, una severidad de 2 multiplicada por una probabilidad de 2 nos va a dar un riesgo de 4. Entonces, la organización o el piloto al mando, con este esquema, puede determinar la aceptación del riesgo en el área verde. Cuando el riesgo excede 6, hay que mitigar o cancelar la operación, evitándola de alguna manera. Respecto a la misión, la correcta apreciación de las características de la misión va a determinar en un alto grado el éxito de la misma. La comprensión de la misión suele incluir desde aspectos culturales hasta cuestiones relacionadas con hábitos y expectativas de los pasajeros. Operativamente, este pilar de la misión está íntimamente asociado al de riesgo, porque si cambian las características de la misión, es altamente probable que cambie la evaluación y análisis de riesgo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, ante una determinada misión, yo tengo que evaluar las características de esa misión, valorar el riesgo y mejorar los posibles resultados. Evidentemente, si este es un Bonanza y este es un Global Express, la misma ruta de Miami a San Fernando, una cosa es hacerla con esta aeronave y otra es hacerla con esta. Con esta aeronave voy a tardar menos de 10 horas y voy en un vuelo sin escalas. Con esta aeronave voy a hacer todas estas escalas, voy a tardar 5 días y voy a poder afrontar aspectos meteorológicos, logísticos, etcétera, absolutamente diferentes. Por lo tanto, el mismo vuelo le da teniendo en cuenta una aeronave distinta, características totalmente distintas. Por eso, cuando dijimos la evaluación de la aeronave en el pilar anterior, decíamos que está íntimamente ligado al del riesgo. Como todo pilar de un sistema, cada uno es independiente debido a razones estructurales, pero se apoyan en los mismos cimientos y sostienen la misma carga. Cuando logramos arriba de esto conciencia situacional, implica que la calidad del proceso de percepción, comprensión y proyección de todos y cada uno de los componentes definirá el nivel de conciencia situacional que se logre alcanzar y mantener. El juicio y los criterios por los que son influenciadas nuestras decisiones estarán condicionados por la sumatoria y articulación de los fundamentos y pilares que estructuran el airmanship. El buen piloto es aquel que impide la existencia de problemas mediante el uso de su buen juicio, evitando situaciones que requieran del empleo de su destreza. No debemos sorprendernos por los resultados alcanzados, ya sea que estos se relacionen con la excelencia o con la fatalidad. Siempre vamos a encontrar correlación directa entre los resultados y la conducta vinculada con la estructura del airmanship que cada piloto tenga. Por lo tanto, este sistema, este modelo de airmanship, para mí constituye no solamente la sumatoria, la integración de todas las checklists anteriores que hemos visto como recomendadas, sino que agrega aspectos que las otras no lo tienen y por lo tanto es lo que yo recomiendo enfáticamente al piloto formar como su estructura de airmanship a partir del modelo que acabamos de ver de Tony Kern.
entre otras cosas porque es un modelo que favorece constantemente a que uno alcance y mantenga el nivel de riesgo tan bajo como lo razonablemente factible, y para lo cual una de las cuestiones muy importantes es el efecto de la experiencia en el airmanship. No se puede pretender que un piloto con 100 horas tenga un proceso de toma de decisiones o alcance un nivel de airmanship igual que aquel que tiene más de 10.000. ¿Por qué? Porque entre las cosas que se descubrió en su momento en el proceso de fabricación del Boeing 707 fue lo que se llama el efecto experiencia, que después lo desarrolló mucho el Boston Consulting Group. Y consiste en haber comprobado, y es totalmente comprobable actualmente, que el costo total de cualquier ciclo de producción, por ejemplo, de una hora de vuelo, disminuye el 15% cada vez que se duplica la experiencia acumulada. Boeing lo descubrió cuando fabricó un primer Boeing 707, uno, y le costó esto. Cuando fabricó dos, porque se duplicó la experiencia acumulada, le costó esto. Cuando fabricó cuatro, porque duplicó otra vez la experiencia acumulada, le costó esto. Cuando fabricó 8, 16, 32, 64, 1000, 2000, 4000, 8000, cada vez que se duplica la experiencia acumulada, el costo se reduce un 15%, por lo tanto, la pendiente de la curva llega un momento que se hace plana, porque para duplicar la experiencia acumulada yo necesito muchísimo, y ya aprendí tanto anteriormente que no puedo bajar el 15% del costo otra vez hasta no justamente duplicar esa experiencia. Esta es la razón por la que cada vez que se duplica la experiencia acumulada se disminuyen los costos directos de producción en un valor cercano, aproximadamente, depende de la actividad, al 15%, por lo que la efectividad global de las operaciones mejora en este porcentaje. Esa es la razón por la cual es tan importante la experiencia en el piloto, que él está obligado en muchos casos a llevar actualizado su libro de vuelo, etc. Respecto al airmanship y a la toma de decisiones, una cuestión importantísima es lo que está pasando y ha pasado con el automatismo. El automatismo tuvo una promesa cuando empezaron los niveles de automatismo, que fue que con un piloto automático y muchos otros sistemas asociados a ellos, yo como piloto voy a volar el avión, navegar, comunicarme y gestionar el resto, que son las prioridades que recordemos que tenemos que hacer: volar el avión, controlarlo, navegar horizontal y verticalmente, comunicarme efectivamente y gestionar con monitoreo y control el resto de las variables del vuelo. La promesa del automatismo fue que todo este proceso va a disminuir la carga laboral de tal manera que me permite incrementar la conciencia situacional. Al yo tener menos cosas de las que ocuparme, voy a concentrarme en tener la cabeza más libre para percibir la realidad lo más parecida a lo que realmente ocurre. Y no lo contrario, que el incremento de la carga laboral produzca una reducción de la conciencia situacional, que es lo que normalmente pasa. Normalmente, si yo no cuento con ningún nivel de automatismo, estoy volando absolutamente solo, me tengo que hacer cargo de todo lo que hay que hacerse cargo en el avión, esa carga laboral tan grande me produce una reducción de la conciencia situacional. Este es el concepto teórico. Ahora,
Lo que ha pasado es que se ha ido agregando nivel de automatismo tal que hoy podemos identificar básicamente 3 niveles de automatismo. Uno que podemos considerar bajo, caracterizado por el vuelo manual, sin uso de ni modos de director de vuelo, ni de aceleradores automáticos, vuelo manual. Un nivel de automatización, de automatismo medio, es aquel en donde el piloto automático o este, el sistema automático de cualquier aeroplano, que puede tener nombres o acrónimos distintos, pero el sistema de piloto automático esté acoplado a modos como el de mantener el rumbo, la navegación lateral, o sea, mantener centrado un radial de bord, por ejemplo, y el modo de altitude hold, de mantener una determinada altura, altitud. Bueno, esto podría ser considerado que tanto en piloto automático acoplado como estos modos simplemente usados como director de vuelo le ayudan al piloto a mantener estos parámetros. Y un nivel, por ejemplo, la autorización temporaria, este nivel medio estaría destinado a lapsos relativamente breves durante los cuales se usa esto. Cuando uno tiene que mantener por un periodo breve un determinado rumbo, estar alineado totalmente, traqueado con un radial de una radioayuda durante un determinado lapso y una altitud por un determinado momento, pero también en lapsos relativamente breves. Y por último, tenemos el máximo nivel de automatismo del que hoy se dispone, en donde una Flight Management Computer, una computadora de vuelo, comanda al piloto automático, que a su vez tiene acoplado modos no solamente de heading, sino de navegación vertical, de altitud y navegación vertical. En este caso, es una utilización prácticamente constante y durante lapsos relativamente prolongados, como el cruce del Pacífico, el cruce del Atlántico, toda una ruta de acá a Nueva York durante el lapso de horas y horas. Lo que ha pasado con esto, según lo define claramente el jefe de pilotos de American Airlines en una charla en la Academia de American Airlines en abril del 97, que les recomiendo mucho ver el video. El video lo van a encontrar como Children of the Magenta en YouTube. Si no lo encuentran, avísenme que yo se los mando por WhatsApp. Debido a los incidentes, accidentes y fatalidades de los últimos años, se recomienda actualmente seleccionar el nivel de automatismo más apropiado para una determinada ocasión, no porque se tenga altísimos niveles de automatismo, usarlo constantemente para todas las circunstancias. La pérdida de conciencia situacional, frecuentemente precedida por saturación de tareas, muchas veces ha empujado a usar niveles de automatismo superiores a los que realmente es necesario. Bajos, por lo contrario, bajos niveles de automatismo reducen la carga laboral, que es lo que queremos, para no perder conciencia situacional, la reducen en un entorno rápidamente cambiante, limitando la exposición al error por dependencia del automatismo. Esto quiere decir que en entornos altamente cambiantes, como que te cambian la pista de la aproximación o la pista en uso a último momento, es muchísimo más conveniente operar en esas circunstancias con bajos niveles de automatismo y no con una computadora programada probablemente hace más de una hora para una determinada aproximación, antes que volver a programar todo eso a los apurones. Debe cambiar radicalmente la cultura y modelo de entrenamiento que nos alienta e impulsa a intentar operar
en todo momento y circunstancia utilizando el mayor nivel de automatismo disponible. Esto, la industria, las autoridades lo exigieron en su momento, usar siempre el máximo nivel de automatismo. Eso se ha revertido a partir de los últimos 5 o 6 años. El piloto al mando, el piloto volando, perdón, el pilot flying debe permanecer como una pieza única con su aeronave al maniobrar en entornos de baja altitud con el piloto automático acoplado, para mantener una adecuada conciencia situacional, para monitorear constantemente el desempeño y trayectoria de la aeronave. El piloto automático y el acelerador automático, autopilot y autothrottle, tienen limitaciones que afectan la performance. No podemos delegar totalmente en el autopilot y el autothrottle lo que es responsabilidad del piloto, seguir la trayectoria que queremos. Los pilotos muchas veces acoplan el autopilot en un intento por resolver situaciones deteriorantes. Y el piloto automático no está para resolver una falla, una pérdida de control del avión, está para otra cosa. El autopilot y el autothrottle, si bien son excelentes recursos para reducir la carga laboral, no pueden recuperar la aeronave desde una actitud crítica o que requiera de acción inmediata. Este señor en su conferencia dice algo maravilloso, que es: el piloto automático no entiende, no sabe lo que es now, ahora, ya. El piloto automático no lo sabe. Eso únicamente lo puede maniobrar un piloto humano. El piloto automático y el acelerador automático deben desconectarse y revertir al vuelo manual para mantener el control de la aeronave y extraer de esta la máxima performance en condiciones de actitudes, de recuperación de actitudes inusuales, microburst o low level wind shear, cortante de viento a baja altura, upset a altas altitudes, alarma de ground proximity warning system, de acercamiento con el terreno, alarma de colisión con aeronave, cuando tenemos una señal del dispositivo TICAS de resolución de aeronave, una falla o fuego del motor a bajas altitudes y cualquier falla en el instrumental en la aeronave. Hay que tener muy presente antes de desconectar el piloto automático, mantener firmemente los comandos, siempre, antes de conectarlo, mantener firmemente los comandos, y que muchas veces el piloto dice: bueno, para mantenerme entrenado, para estar entrenado en vuelo manual, voy a desconectar el piloto automático. Lo hace y no desconecta el acelerador automático. En realidad, volar manual es autopilot o throttle off. Si no, es mentira, no está entrenando manual. Hay que desconectar el piloto automático y hay que desconectar el acelerador automático también para volar manual. Si no, no se está volando manual. Por lo tanto, somos pilotos, no operadores de sistemas automáticos de computadoras. La responsabilidad y atención primaria del piloto que está volando es mantener la trayectoria vertical y horizontal de la aeronave, ya sea que se esté operando manualmente o utilizando el máximo nivel de automatismo disponible. El único responsable es el piloto. Por favor, háganme saber todas las dudas que tengan por WhatsApp, teléfono, email, cualquiera de los datos que tienen disponibles, o se comunican a ProFlight, a los datos también consignados aquí o a través del Class. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima oportunidad de clase presencial. Muy amables, gracias por todo.